Hola, qué bueno tenerte aquí. Cuando una persona hace su trabajo por vocación o simplemente le gusta, se nota en la atención que tienen con sus clientes. Como la historia que hoy te mostramos, cuando un electricista fue más allá de su labor por ayudar a uno de sus clientes. Resulta que John Kinney de Woburn, Massachusetts, es un electricista que al entrar a la casa de una anciana llamada Gloria, no podía creer lo que estaba viendo, se quedó sin palabras. John y su hermano Dan poseen y operan Kinney Electric. Gloria los llamó cuando unas chispas comenzaron a salir de su lámpara, pero tan pronto como John llegó, dio 1.000.000 de otros problemas que necesitaban ser arreglados. Cuando llegué a su casa, descubrí que la electricidad estaba en muy mal estado, escribió John en su cuenta de Facebook. La mitad de sus luces no funcionaban, no tenía estufa y su refrigerador estaba enchufado a un cable de extensión. Arreglé sus peligros eléctricos inmediatos y encendí las luces y el aire acondicionado. A pesar de que John había logrado lo que había venido a hacer, simplemente no podía alejarse sabiendo que Gloria vivía en tan malas condiciones. La casa estaba sucia y se derrumbaba a su alrededor, y confesó que los animales salvajes entraban con frecuencia. Afuera, la pintura estaba descascarada, las canaletas se caían del techo, había basura, escombros y follaje descuidado por todas partes. Después de hablar más, John descubrió que no tiene familia y que tenía muy poco dinero, por eso decidió ponerse en contacto con su red de contratistas y colegas para ver quién podría estar dispuesto a ayudar. También inició una recaudación de fondos en línea y pidió donaciones tanto de tiempo como de dinero, y su comunidad respondió. Sabíamos que necesitaba ayuda, era evidente, dijo el hermano de John, Dan. Pero es tan bondadosa y buena persona que nunca querría imponerse a nadie para pedírselo. Resulta que en un fin de semana, un ejército de plomeros, carpinteros y paisajistas se presentaron listos para trabajar. Limpiaron la maleza y los árboles descuidados del jardín de Gloria, reconstruyeron su porche delantero que se derrumbaba. Mientras tanto, John y Dan le dieron un nuevo sistema eléctrico. Algunos restaurantes locales se enteraron del proyecto y enviaron almuerzos y bebidas para los trabajadores, mientras que los vecinos donaron dinero en efectivo para los materiales y enviaron regalos para Gloria y su perro Chuchu. Incluso los niños del vecindario se involucraron, raspando y pintando el exterior de la casa. Dan dijo que Gloria está muy agradecida por toda la ayuda, pero los hermanos Kinney y su ejército de voluntarios aún no han terminado. Todavía están avanzando cada vez que tienen la oportunidad y organizan a más trabajadores. Esperan tener toda la casa reparada y lista para el invierno en unas pocas semanas. Muchas manos realmente facilitan el trabajo. El mundo necesita más personas como John, que ven un mal y simplemente no pueden marcharse sin corregirlo. Gracias a todos los que hicieron posible esto para Gloria. Si te gustó este video, cuéntanos qué te pareció. Suscríbete al canal y deja tu comentario. Para saber que nos ves, muchas gracias.